2 y 3 de la madrugada, piso 48. Elena Montes se reclinó en su silla de cuero, con los ojos cerrados, fingiendo dormir. Sobre su escritorio estaba la solicitud de quiebra que firmaría en 7 horas. Cumbre Nova, la empresa que había construido desde un garaje hasta convertirla en un imperio de $1.000 millones, había terminado. Pero esa noche no estaba de duelo. Estaba observando. El conserje del turno noche, Ricardo Peña, acababa de entrar a su oficina con su carrito de limpieza. Elena quería saber una cosa: ¿qué hace un hombre cuando cree que nadie lo está viendo? Su respuesta lo cambiaría todo. Elena Montes no siempre había sido ese tipo de mujer que finge. Hace 23 años, había comenzado Cumbre Nova en un garaje alquilado con nada más que un servidor de segunda mano y la convicción de que el mundo necesitaba una infraestructura de ciberseguridad más inteligente. Ningún inversor le creyó. Ningún banco le aprobó un préstamo. Ella misma programó el primer prototipo, durmiendo en una cama plegable entre jornadas de 18 horas, comiendo arroz frío de envases de espuma. Cuando tenía 35 años, Cumbre Nova tenía contratos con 4 empresas Fortune 500. A los 40, la empresa estaba valorada en más de $2.000 millones. Elena se había ganado cada metro cuadrado de esta oficina en el piso 48, y ahora estaba a punto de perderlo todo. El colapso no había llegado de la noche a la mañana. Se había infiltrado lentamente, como una enfermedad sin síntomas. En los últimos 14 Thank you for meses, joining me today. Cumbre Nova había perdido Our a 3 de focus sus on mayores innovation and clientes collaboration empresariales. drives our Cada success. vez, la By razón era la embracing misma. change, we create Un opportunities competidor for llamado growth Núcleo les and había build a ganado el stronger precio con future propuestas que insights. reflejaban Thank you las for having me estrategias here patentadas today. de Cumbre Nova hasta el punto I'm de thrilled to semana. discuss how innovation Elena and había interrogado a su collaboration will equipo de shape our ventas. future. Había Together, we cuestionado can sus create modelos de Dranium. precios. I look forward to our discussion. Había contratado a 2 Thank you for firmas joining me consultoras today. independientes para It is auditar an sus honor. operaciones. We stand at the Nada Let's apareció, embrace it pero la together. hemorragia continuó. Our unity and vision will Y drive luego, el innovation and trimestre create pasado, lasting Núcleo change. había ganado el contrato de defensa federal Thank you para for el que joining Cumbre me Nova había today. pasado It is a 18 meses privilege to stand preparándose, before you. utilizando un marco Our técnico shared tan vision similar has a la brought us to propuesta this pivotal clasificada de moment. Cumbre Nova que no podía ser Together, we will coincidencia. shape the future with La junta confidence directiva and había unity. convocado una sesión de emergencia hace 3 días. 7 hombres y 2 mujeres se sentaron frente a Elena en una sala de juntas con paredes de vidrio y le dijeron que Cumbre Nova era insolvente. La empresa tenía 90 días de capital operativo restante. La recomendación era presentar inmediatamente el capítulo 11, liquidar los activos no esenciales y negociar una disolución estructurada. Los documentos estarían listos para el viernes. Hoy era viernes. Los documentos estaban sobre el escritorio de Elena, ahora 47 páginas de lenguaje legal que borrarían todo lo que había construido. Todo lo que tenía que hacer era firmar su nombre al final de la página 47. Y Cumbre Nova comenzaría a morir en el papel. Pero Elena no estaba lista para firmar. No porque tuviera un plan. No porque creyera en un milagro, sino porque algo la había estado royendo durante semanas, una sospecha que no podía probar y no podía ignorar. El patrón de los contratos perdidos, la precisión de las ofertas de Núcleo, el momento de las estrategias The growth is filtradas, impressive, nada but de the eso risks apuntaba a la seem mala suerte o a understated. la competencia del mercado. We've accounted for what we'll approve. Apuntaba a una I traición. see. Alguien dentro This de Cumbre Nova projection estaba shows the alimentando growth we información need. directamente al The enemigo. assumptions for the Y market Elena entry? tenía la horrible Right sensación here. de que sabía quién It's all era, accounted for. aunque se negaba a decir Good. el nombre en This voz gives us alta, a solid ni siquiera base. para sí misma. These Aún figures no. show a promising Sin trend. pruebas. I see, but Así what que about esa the noche, variables? en lugar de irse a They're casa, accounted se for había here. quedado. Había Impressive. atenuado las luces de la Let's discuss oficina, this further. dejado la solicitud de quiebra I've reviewed the extendida sobre su projections. The escritorio y growth is abierto el promising. panel de seguridad The interna de la efficiency empresa en metrics su seem monitor, conservative. What are registros the de risks? acceso, registros Market de volatility is transferencia a de factor, archivos, but we have marcas de contingencies. tiempo de I inicio de agree. sesión, Let's proceed. todo brillando tenuemente en la pantalla. I've Luego se había reviewed the reclinado en su silla, projections. Let's cerrado los discuss ojos key y esperado. risks. Market No estaba volatility probando is el a sistema de concern. seguridad. Agreed. We'll build Estaba contingencies probando for algo that. mucho más frágil, si la gente que la rodeaba todavía tenía algo de integridad. Era irracional, tal vez, desesperado, ciertamente. Pero Elena había aprendido hace mucho tiempo que la desesperación a veces ve lo que la confianza no Let's alcanza a ver. align on these projections. Ricardo Peña había trabajado en el metrics on turno de page noche en 4 Cumbre need Nova durante los refinement. últimos 3 años. We'll need consensus Llegaba before todas las proceeding. noches a las 10 de la Agreed. noche y marcaba We'll su salida a adjust. las 6 de la mañana. Good morning, team. Let's Su review trabajo these era Q3 simple. projections. The data Pasar la shows a aspiradora a las 15% alfombras, increase. Any vaciar los questions? botes de Yes, basura, could you clarify the limpiar las marketing paredes de assumptions? vidrio, Certainly, reponer it's los based on a baños y 10% permanecer ad spend invisible. increase. Good morning. Era bueno en Let's las review 5 the quarterly cosas. metrics. Antes de As you Cumbre see, Nova, revenue is había up pasado 11 años 12%. como técnico de sistemas en una David, empresa your de datos team's de tamaño impact is mediano en clear here. Virginia,
configurando you. We're firewalls, building on that realizando momentum. pruebas de penetración, Team, the latest manteniendo reports la show we integridad need de to la red. adapt our strategy. También había sido bueno We en must eso, focus on pero innovation cuando to su address matrimonio these se derrumbó, challenges. se llevó todo consigo. I need your input on these Su projections. concentración, Thank you all su for being confianza, here. The su quarterly carrera. numbers are promising, Se alejó but we de la must industria address the supply tecnológica no chain porque le risks faltara immediately. habilidad, Understood. sino We can porque le reallocate faltaba resources in the voluntad. tech team. Exactly. Limpiar Let's piso no review requería projections and decisiones, enduring clear ni oceans. ambición, So ni this riesgo. chart shows our growth Para un metrics. hombre que había Notice perdido the casi uptick todo, here? esa simplicidad Yes, I era una see it. especie What de about the misericordia. projection? Good Esta question. The noche, projection is Ricardo based on empujó this su trend carrito por el line. pasillo del piso I see 48 de now. la misma manera que siempre lo hacía. Look at En this silencio, spike in con the metrics eficiencia, here. sin mirar nada I que no see fuera it. su The user asunto. growth data supports that. La mayoría de las Exactly, oficinas we de need este to piso align the estaban a strategy. oscuras. Agreed. I'll Los adjust the ejecutivos se iban a parameters. más tardar a las As 7 you de can la see, the tarde, threat y level el is equipo de medium. This limpieza is tenía due el to edificio 5 para así active hasta el incidents. amanecer. I see. Can we drill Pero down cuando into the Ricardo network llegó a la traffic? oficina de la Certainly. esquina al Watch final this del graph. The pasillo, spike here notó shows que the la luz seguía anomaly. Got it. encendida, That's very tenue pero clear. encendida. Focus on this Abrió anomaly la in the puerta upper quadrant. lentamente, esperando I see it. encontrar The una pattern is habitación vacía irregular. con una lámpara de Good. escritorio Run the olvidada. diagnostics now. We need En confirmation. cambio, encontró a Elena Montes Executing hundida en su results in silla, 30 con los seconds. ojos cerrados, respirando de manera uniforme, un montón de documentos desplegados bajo These su mano projections derecha. look solid, but let's Ricardo review the nunca market había hablado analysis. directamente con Elena. La I'll había need the visto un par latest de figures veces en by los end of day. pasillos, siempre caminando rápido, siempre rodeada de gente con trajes, siempre llevando el peso de algo enorme en su rostro. Sabía quién era, por supuesto. Todos en el edificio lo sabían. Pero para Ricardo, ella existía en un mundo completamente diferente. No resentía ese mundo. Simplemente no pertenecía a él. Su trabajo esta noche era el mismo de todas las noches, limpiar la oficina y seguir adelante. Entró con cuidado, arrastrando su carrito detrás de él, manteniendo sus movimientos lentos para no despertarla. Fue entonces cuando sus ojos captaron el monitor. La pantalla de Elena todavía estaba encendida, proyectando un tenue resplandor azul sobre el escritorio. Ricardo no tenía la intención de mirar, pero la pantalla estaba orientada directamente hacia la puerta, y los datos que mostraba eran imposibles de pasar por alto para cualquiera que hubiera trabajado alguna vez en administración de sistemas. Era un registro de accesos. Filas y filas de entradas de inicio de sesión, transferencias de archivos y marcas de tiempo de sesión desplazándose en tiempo real. Ricardo reconoció el formato de inmediato. Había pasado años leyendo registros exactamente como esos. Incluso a 2 metros de distancia, algo en el patrón le pareció incorrecto. Debería haberse dado la vuelta. Sabía que un conserje no tenía nada que ver con el panel de seguridad de una directora ejecutiva. Pero la irregularidad era tan obvia, tan flagrante, que activó una parte de su cerebro que había pasado 3 años tratando de apagar. Thank you for joining me Varias entradas today. mostraban Our descargas focus on masivas de archivos innovation and ocurridas entre la collaboration 1 de la drives our madrugada y las success. 4 de la madrugada. By embracing change, we create Durante las opportunities últimas for semanas, growth and build a stronger Los future archivos eran insights. documentos Thank you for estratégicos having me here clasificados, today. modelos de precios, I'm thrilled to propuestas discuss a how clientes, innovation and planes de collaboration contratos will de shape defensa. our future. Y cada una de Together las we can descargas create estaba Dranium. registrada bajo I una look sola forward to our cuenta, discussion. Federico Silva, Thank you for director de joining me operaciones. today. It is an El pecho de honor. Ricardo We se stand at tensó. the touchstone. Let's Conocía el embrace nombre. it together. Our Federico unity and Silva era el vision número will 2 de drive Cumbre innovation and create lasting El hombre que change. aparecía en el escenario junto a Elena en cada Thank you for reunión joining me general de la today. empresa. It is a privilege to stand El before hombre cuyo you. rostro estaba en la Our shared pantalla del vision has vestíbulo brought junto us to al de this ella, pivotal bajo moment. las palabras, Together, liderazgo we en el will que shape puedes the confiar. future with Y confidence and según los unity. registros que aún brillaban en el monitor de Elena, Federico Silva había estado accediendo y descargando los archivos más sensibles de la empresa en medio de la noche, repetidamente, durante meses. Ricardo se quedó inmóvil durante un largo momento. La aspiradora zumbaba suavemente donde la había dejado cerca de la puerta. La respiración de Elena seguía siendo constante en su silla. Nadie sabía que él estaba allí. Nadie sabría nunca lo que había visto. Podía terminar de trapear el piso, empujar su carrito a la siguiente oficina y olvidar todo lo que había en esa pantalla. Para la mañana, lo que estuviera sucediendo en Cumbre Nova sería problema de otro. Él era un conserje. Esta no era su batalla. Tenía una vida que proteger, pequeña y tranquila. Meterse en espionaje corporativo, traiciones en salas de juntas y cosas muy por encima de su nivel de autorización era el tipo de decisión que destruía a personas como él. Lo sabía porque ya había sido destruido una vez. The projections are Ricardo también clear. sabía algo This is our más. best path forward. Sabía cómo se The veía growth cuando un is sistema se impressive, está but the desangrando risks desde seem adentro. understated. Lo había visto We've antes, accounted for it a with menor Lord Prue. escala, en otra see. empresa, la misma enfermedad. This projection shows the Y growth we sabía que need. si esos registros eran The reales, assumptions for the entonces market la mujer entry. dormida en esa silla no Right estaba here. fracasando It's porque all fuera accounted débil. for.
Estaba Good. fracasando This porque gives us alguien a en quien solid confiaba base. estaba matando su empresa en la oscuridad. These figures show a promising Ricardo miró a trend. Elena. I Luego see, miró la but pantalla. what about the variables? Luego metió la mano They're en su accounted bolsillo for here. trasero y sacó su teléfono. Impressive. Abrió la Let's cámara, discuss this lo further. sostuvo firme y comenzó a I've reviewed the fotografiar los projections. registros The de growth is acceso. promising. The Cada efficiency entrada, metrics seem cada marca de conservative. tiempo, What are the cada risks? nombre de archivo Market vinculado a la volatility cuenta is de a Federico factor, Silva. but we have contingencies. Sus I manos no agree. temblaron. Let's proceed. Su respiración se mantuvo uniforme. I've reviewed the No era valiente. projections. Let's No era discuss key imprudente. risks. Market Era volatility simplemente un is a hombre que una vez concern. había entendido los Agreed. sistemas lo We'll build suficiente como para saber contingencies for cuando that. uno estaba siendo saboteado, y que todavía, a pesar de todo, no podía alejarse de ello. En su silla, Elena Montes mantuvo los ojos cerrados. Pero detrás de esos párpados cerrados, estaba completamente Let's despierta. align on these projections. Había oído el débil clic de la The cámara del metrics on teléfono. page 4 need Había sentido el refinement. cambio en el silencio We'll de la need habitación consensus cuando before Ricardo dejó de proceeding. limpiar y comenzó a hablar. Agreed. We'll adjust. Y por primera vez Good en morning, meses, team. algo Let's que no review era these temor se movió Q3 en su pecho. projections. The data No shows sabía a qué haría 15% Ricardo con lo que había increase. Any encontrado. questions? Yes, could No you sabía si clarify the marketing actuaría o guardaría assumptions? silencio. Certainly, it's based on a 10% Pero sabía ad una spend cosa con increase. absoluta Good certeza. morning. Let's Él lo había review the visto y no quarterly había apartado la metrics. mirada. As you see, revenue is up Ricardo no salió de la 12%. oficina inmediatamente después de David, tomar las your team's fotografías. impact is clear here. Se quedó allí Thank unos you. segundos We're más, building on that mirando la momentum. pantalla, Team, the asegurándose de latest que cada reports imagen en show su we need to teléfono fuera adapt our clara y legible. strategy. We Luego must guardó el focus on teléfono en el innovation bolsillo, to address recogió these su trapeador y challenges. empujó el carrito fuera I de la need your oficina de input on Elena these sin hacer ruido. projections. Thank El you all for pasillo being estaba here. vacío. The quarterly numbers are Las luces promising, fluorescentes but we must zumbaban address arriba the de manera supply plana e chain risks indiferente. immediately. Understood. We Caminó can hacia el reallocate ascensor de resources in the tech servicio. team. Exactly. Presionó el Let's botón y review esperó. projections and adorn clear oceans. Su rostro no So this mostraba chart nada, shows our pero growth su mente ya metrics. estaba realizando Notice the cálculos que no uptick había here? hecho en años, Yes, I see it. rastreando What about rutas de the datos, projection? estimando Good tamaños de question. The archivos, projection is based on this reconstruyendo la trend lógica de line. una brecha que solo había I see vislumbrado now. durante unos minutos. Look at Cuando el this ascensor spike llegó al in the sótano, metrics here. Ricardo había tomado I su see it. decisión. The user growth data supports Se that. sentó en un banco de metal en la Exactly. sala We de need to align the descanso del strategy. mantenimiento. Agreed. Sacó su I'll teléfono y adjust se the desplazó por parameters. sus contactos hasta As que you can encontró see, un the hombre threat al que no level is había llamado en medium. más This de is due to 4 años, 5 active Gustavo Navarro. incidents. I see. Can we Gustavo drill había down sido into su the colega network en la traffic? empresa de datos de Certainly. Virginia, Watch this un graph. The analista spike senior here de shows the ciberseguridad anomaly. que Got había it. ido a That's trabajar very a una clear. empresa privada de Focus on this forense anomaly in the ubicada en upper Washington, D.C. quadrant. I see it. The No habían pattern is hablado desde que irregular. Ricardo dejó la Good. industria Run the y diagnostics Ricardo no now. estaba We seguro need de que Gustavo confirmation. siquiera respondiera. Executing Pero a results las in 2 y 30 seconds. 37 de la madrugada, con fotografías de registros de acceso clasificados en su teléfono y These el peso de algo projections que no look podía solid, ignorar but let's presionando su review the pecho, market Ricardo analysis. presionó el botón de llamada. I'll need the latest Gustavo figures respondió by en end el of cuarto day. tono, su voz espesa por el sueño. Ricardo no perdió el tiempo con pequeñas charlas. Le dijo que necesitaba ayuda para verificar algo. Un patrón en un conjunto de registros de acceso que parecía una extracción de datos no autorizada. Dijo que no podía explicar de dónde venían los registros ni por qué los tenía. Solo hizo una pregunta: si le enviaba las imágenes, ¿podría Gustavo decirle si el patrón era real o si él estaba viendo algo que no existía? Gustavo guardó silencio por un largo momento. Luego dijo: envíalas. Ricardo reenvió las fotografías y esperó. 12 minutos después, Gustavo devolvió la llamada. Lo que Gustavo le dijo confirmó todo lo que Ricardo había temido. El patrón de descarga era el ejemplo clásico de espionaje corporativo: transferencias de archivos de gran volumen realizadas fuera del horario laboral, enrutadas a través de una cuenta interna con alto nivel de autorización, dirigidas a documentos que solo le importarían a alguien que estuviera preparando una oferta competitiva. Gustavo dijo que las marcas de tiempo eran demasiado consistentes para ser accidentales y demasiado espaciadas para ser un error del sistema. Alguien había estado extrayendo metódicamente datos estratégicos de los servidores de Cumbre Nova durante al menos 3 meses, posiblemente más. Y quien lo estaba haciendo sabía exactamente qué archivos tomar y exactamente cuándo tomarlos. Gustavo agregó una cosa más antes de colgar: si esto era real, era un asunto federal. El robo corporativo de esta escala, especialmente involucrando un contrato de defensa, caía bajo la Thank you for jurisdicción joining del me FBI. today. Our focus Le dijo on a Ricardo que innovation and tuviera cuidado y collaboration luego la línea drives our se cortó. success. By Ricardo se embracing quedó solo en la change, sala we de create descanso mirando su opportunities for teléfono. growth and build a stronger Entendía lo que future Gustavo le insights. estaba Thank diciendo. you for having me here También today. entendía lo que eso significaba I'm thrilled to para él discuss how personalmente. innovation and Era collaboration un will conserje shape que our había future. accedido, o al menos observado, Together we del can panel create de seguridad Dranium. de una I look directora forward to our ejecutiva sin discussion. autorización. Thank you for joining me Había today. fotografiado datos It is an confidenciales de la honor. empresa We en un stand at the dispositivo cuts of personal. tonight. Let's embrace it Si together. esto salía mal, Our si las unity and pruebas se vision will drive malinterpretaban o manejaban innovation and create incorrectamente, lasting no sería change. visto como un denunciante,
sería Thank you visto for como un joining me intruso. today. It is a El privilege equipo to legal stand de Cumbre before Nova you. podría argumentar Our que había shared violado vision su has brought contrato us de to this trabajo, pivotal quebrantado moment. los protocolos de Together, we will confidencialidad shape y the accedido a future with sistemas muy por confidence encima de and su nivel de unity. autorización. Podría perder su trabajo. Podría enfrentar cargos penales. Todo lo que había reconstruido cuidadosamente durante los últimos 3 años, el pequeño apartamento, el salario estable, la tranquila estabilidad podría desaparecer de la noche a la mañana. Pero Ricardo también sabía lo que había visto. Y sabía que para las 9 de la mañana, la mujer del piso 48 iba a firmar la disolución de su empresa ante una junta que no conocía la verdad. Volvió a tomar su teléfono y abrió el navegador. Buscó el portal de envío de denuncias en línea del FBI, subió las fotografías más claras y escribió una breve descripción factual de lo que mostraban los registros. Incluyó el nombre de la cuenta, los tipos de archivos descargados y la cronología aproximada. No incluyó su propio nombre. Luego envió el informe y guardó el teléfono en el bolsillo. 4 pisos más arriba, Elena Montes abrió los ojos. La oficina estaba en silencio. The El projections carrito are de limpieza de clear. This Ricardo is our había best path desaparecido, forward. y el tenue olor a The growth is desinfectante de impressive, pisos but the permanecía risks cerca seem de la puerta. understated. Se incorporó We've accounted lentamente y for what miró we'll su approve. monitor. I see. Los registros de acceso This seguían projection shows desplazándose. the growth we need. Lo había oído todo, The el suave assumptions clic for de the la market cámara, entry? los pasos cuidadosos Right al here. retirarse, It's all el timbre accounted del for. ascensor a lo lejos. Good. This Lo que gives no us había a esperado solid era el peso de base. lo que esos sonidos significaban. These figures show a Había promising tendido esta trend. trampa esperando atrapar a un I ladrón. see, but what about the En variables? cambio, había They're visto a un accounted conserje for here. arriesgar su sustento para documentar un Impressive. crimen que no era Let's su problema. discuss this further. Elena se I've reviewed inclinó the hacia adelante y projections. The comenzó growth a is leer los promising. mismos registros que The Ricardo había efficiency metrics fotografiado. seem conservative. What are the Línea por risks? línea, Market entrada por volatility is a entrada, factor, but siguió we el have rastro. contingencies. I agree. Le tomó Let's menos de proceed. una hora ver el panorama completo. La cuenta I've de reviewed the Federico Silva había projections. iniciado Let's 214 discuss key transferencias de risks. archivos clasificados Market en los últimos volatility is a 91 concern. días. Agreed. We'll Los build documentos contingencies for incluían los that. algoritmos de precios patentados de Cumbre Nova, la propuesta técnica completa para el contrato de defensa federal, los mapas de relaciones con los clientes y las evaluaciones internas de vulnerabilidades. Cada descarga ocurría entre la 1 y las 4 de la align on these madrugada, horas en que el projections. edificio estaba The vacío excepto metrics por on el page personal de 4 need seguridad y limpieza. refinement. We'll need Elena cotejó las consensus fechas de before las proceeding. descargas con las fechas en que Agreed. Cumbre Nova We'll había perdido adjust. cada cliente Good morning, importante. team. Let's review these Coincidían. Q3 projections. The Cada vez data que shows a Núcleo les había 15% ganado, increase. había Any ocurrido en los questions? días posteriores Yes, a could you una clarify descarga the masiva marketing desde la cuenta de assumptions? Federico. Certainly, it's based on a 10% La empresa ad no había spend sido increase. superada en Good morning. competencia. Let's review the quarterly Había sido vaciada metrics. desde adentro por la As you única see, persona en la revenue que is Elena up confiaba más que a 12%. nadie en el edificio. David, your Se team's recostó en impact su is silla y clear miró al here. techo. Thank you. We're building Federico on that Silva había momentum. estado con ella durante Team, 15 the latest años. reports show we need to Había sido adapt su our primera strategy. contratación cuando Cumbre Nova We salió must del focus garaje on y se mudó a una innovation to oficina address real. these challenges. Había estado a I su need lado your en cada input on these conferencia de prensa, projections. cada reunión de Thank you all junta, for being cada here. crisis. The quarterly numbers are Le había dado el promising, título but we de must director de address the supply operaciones chain porque creía risks que nadie immediately. entendía el ADN de Understood. la We can empresa reallocate mejor que él. resources from the tech team. Y Exactly. durante todo Let's ese review tiempo, o al projections and menos endure in durante clear los últimos oceans. 3 So meses, this chart había shows estado our growth vendiendo ese ADN al metrics. mejor postor. Notice the uptick here? Elena no Yes, lloró, I see it. What about the no golpeó el projection? escritorio con Good el puño. question. The projection is based on this Simplemente se trend sentó en line. el silencio de su I oficina see y dejó now. que la traición se asentara en sus huesos Look como at agua this fría. spike in the metrics here. A las 6 y I 30 de see la it. mañana, The user el growth data edificio comenzó a supports that. despertar. Exactly. We Las need to luces align the parpadearon en strategy. los pisos Agreed. inferiores. I'll adjust the El parameters. puesto de seguridad del As you can see, vestíbulo the cambió de threat level turno. is medium. This is due to Los 5 asesores active comenzaron a moverse incidents. con I su see. ritmo Can we drill matutino down habitual. into the network traffic? A las 7 y Certainly. Watch this graph. 45, The spike here Federico shows Silva the entró por la anomaly. puerta Got it. principal That's con very un traje clear. color carbón y Focus on llevando 2 this tazas de anomaly in the café. upper quadrant. Tomó el I ascensor see it. hasta The el piso pattern is irregular. 48. Llamó 2 Good. veces Run a the la puerta de diagnostics Elena y now. entró con We una need expresión confirmation. comprensiva que claramente había ensayado. Executing results in 30 seconds. Dejó uno de los cafés sobre el escritorio de ella y dijo, noche larga. Su These voz era projections suave, look solid, preocupada, but let's review the perfectamente market calibrada para analysis. sonar como la de un hombre que se preocupa. I'll need the latest figures Elena by lo end of miró y day. sintió algo frío moverse en su estómago. Tomó el café, le agradeció y no dijo nada sobre los registros. Federico se sentó frente a ella y comenzó a hablar sobre la reunión de la junta programada para las 9 de la mañana. Repasó el cronograma de la quiebra, el plan de liquidación de activos y la estrategia de comunicación propuesta para empleados y accionistas. Habló con la tranquila autoridad de un hombre que ya había aceptado el resultado, o se dio cuenta Elena ahora, de un hombre que lo había orquestado. Observó cómo se movía su boca y se preguntó cuántas de esas palabras había practicado frente a un espejo. A las 8:15, los miembros de la junta comenzaron a llegar. Entraron a la sala de juntas de vidrio uno por uno, dejando carpetas de cuero, tabletas y agua embotellada. El ambiente era sombrío pero procedimental. Esto no era un debate.
Era una formalidad. Los documentos ya estaban impresos. Las líneas de firma ya estaban marcadas con pestañas amarillas. Todo lo que quedaba era la pluma de Elena sobre la página. El presidente de la Junta, un hombre de pelo canoso llamado Ricardo Amaya, abrió la sesión agradeciendo a todos su compromiso con la empresa y expresando su pesar de que se hubiera llegado a esto. Sus palabras eran cuidadosas, diplomáticas y completamente vacías. Elena estaba sentada a la cabeza de la mesa con la solicitud de quiebra abierta frente a ella. 47 páginas. Página 47, la línea de firma. Federico estaba a 2 sillas a su izquierda, con las manos cruzadas, su expresión Thank you una for obra joining me maestra de dolor today. ensayado. Our focus on innovation tomó and su pluma. collaboration drives our Pudo sentir la success. sala tensarse By a su embracing alrededor. 9 change, pares we de ojos create fijos en su opportunities mano for mientras ésta growth se and cernía build a sobre la stronger página. future insights. Thank you Ricardo for Amaya se having me inclinó here today. ligeramente hacia adelante. I'm thrilled to discuss Federico how descruzó y innovation and volvió a cruzar las collaboration will shape piernas. our future. El reloj de la Together pared we can marcaba create las triennial. 8:55. I look forward to our discussion. Elena bajó la pluma hacia Thank la you for página. joining me today. La punta It is tocó an el papel. honor. We stand at the cuts of Y entonces Summit. la Let's puerta de la embrace it sala de together. juntas se abrió. Our unity and Una vision will mujer drive con un traje azul innovation and marino create oscuro entró, lasting seguida de change. 2 hombres con trajes idénticos. Thank you for joining me today. Mostró una It is a credencial y se privilege to presentó como stand la agente before you. especial Laura Cruz del Our Federal shared Bureau vision of has brought us to Investigation. this pivotal moment. Dijo que Together, estaban we allí will para shape the ejecutar una future orden de with registro confidence sobre las and cuentas unity. digitales y la oficina de Federico Silva, director de operaciones de Cumbre Nova, en relación con una investigación en curso sobre espionaje corporativo y robo de secretos comerciales. La sala quedó en silencio. No el silencio cortés de una reunión, sino el silencio sin aire de una detonación. Federico Silva no se movió. Sus manos permanecieron cruzadas. Su expresión pasó del dolor ensayado a algo más duro, algo que parecía cálculo. Se volvió hacia Elena y dijo, ¿qué es esto? Su voz ya no era suave. Elena sostuvo su mirada, pero no respondió. Ricardo Amaya se levantó de su silla y comenzó a preguntar a los agentes con qué autoridad interrumpían una sesión privada de la Junta. La agente Cruz le entregó una copia de la orden sin detenerse. Se volvió hacia Federico y le pidió que saliera de la sala de juntas. Por un momento, nadie se movió. Los miembros de la Junta se miraron entre sí, luego a Elena, luego a Federico. Projections are clear. La This is our solicitud best de path quiebra forward. permanecía abierta The sobre la growth mesa, is sin impressive, firmar. but the risks seem La pluma de understated. Elena descansaba en la página We've donde la había accounted for what dejado. we'll approve. No I la see. volvió a tomar. This Ya no estaba projection pensando en el shows the growth documento. we need. Estaba The pensando en el assumptions hecho for de the que market todo, la entry? evidencia, Right la here. orden, el It's all momento accounted oportuno, for. descansaba sobre fotografías tomadas This por un gives us a conserje de solid turno base. noche en una oficina oscura a las 2:30 These de la figures show a mañana. promising trend. Si esas I fotografías see, no eran but what about the suficientes, si el variables? FBI encontraba They're la accounted evidencia for here. insuficiente, si los abogados de Impressive. Federico se movían lo Let's discuss this suficientemente further. rápido, entonces I've todo reviewed se the derrumbaría. projections. The growth is Y promising. Elena no solo The perdería su efficiency empresa, metrics seem conservative. sería What are the demandada por risks? difamación por Market su propio volatility is director de a factor, but we operaciones, have contingencies. destrozada en I la agree. prensa y Let's recordada proceed. como una directora ejecutiva que acusó a su ejecutivo más leal de I've traición reviewed the basándose en la palabra projections. de un hombre Let's que limpiaba discuss key pisos para vivir. risks. Market volatility La is a sala contuvo concern. la respiración. Agreed. We'll build La agente Cruz contingencies for apoyó la that. mano en la puerta de la sala de juntas y miró a Federico. Señor Silva, dijo. Ahora, por favor. Federico se puso de pie lentamente. Se abotonó la chaqueta con manos firmes. Miró una Let's vez más a align on Elena these con una expresión que ya no projections. era dolor ni The cálculo, metrics on sino algo page más 4 cercano al need desprecio, refinement. y salió de la We'll habitación need sin una palabra. consensus before proceeding. Los dos Agreed. agentes lo We'll siguieron, adjust. la puerta se Good cerró morning, detrás de team. ellos, Let's y review el these silencio que Q3 quedó fue lo más pesado projections. que Elena había The data sentido shows a jamás. 15% increase. La sala Any de juntas questions? permaneció Yes, congelada could you durante clarify lo the que pareció marketing un minuto assumptions? completo después Certainly, de que it's la based on puerta a se cerró. 10% ad spend increase. 9 Good miembros de la morning. junta Let's estaban review the sentados en sus quarterly sillas mirando el metrics. espacio que As Federico you see, Silva acababa de revenue is up ocupar. 12%. La solicitud de quiebra David, seguía your abierta team's sobre la impact mesa, is clear la here. pestaña amarilla de la Thank firma you. intacta. We're building on that momentum. Ricardo Team, Amaya the fue el latest primero en hablar. reports show we need to adapt Le our preguntó a strategy. Elena, en voz baja We pero must focus on directamente, si innovation sabía to que esto iba a address these suceder. challenges. Elena lo miró I y need dijo, your input on sabía these que algo andaba mal. projections. Thank you all No for sabía being que el here. FBI The iba a quarterly entrar por numbers esa are puerta. promising, but we must Era la address the verdad. supply chain risks Había immediately. tendido una trampa Understood. para We can atrapar a un reallocate ladrón. resources from the tech team. No Exactly. esperaba que Let's alguien más review la activara. projections and endure clear oceans. Durante las So siguientes this chart shows 72 our growth horas, la metrics. situación se Notice the desarrolló con la uptick here? precisión mecánica Yes, de una I see it. What investigación about federal. the projection? Good La question. The agente Laura projection Cruz is y su based on equipo this trend confiscaron line. la computadora de la I oficina see de now. Federico Silva, su teléfono Look at proporcionado this por la spike empresa y in the sus metrics credenciales de here. acceso.
I see it. Una The user auditoría growth forense data de los supports servidores de that. Cumbre Nova confirmó Exactly, todo lo que we need to mostraban align los the registros strategy. de acceso. Agreed. I'll adjust 214 the transferencias parameters. de archivos As you can clasificados see, en the threat 91 level is días, medium. This todas is due to originadas desde 5 la cuenta active de Federico, incidents. I todas see. Can dirigidas we a drill down documentos into the network directamente traffic? relacionados con Certainly. contratos Watch que this Núcleo graph. había The ganado spike here shows the posteriormente. anomaly. Got it. That's very clear. El rastro digital no Focus se on this detuvo en las anomaly in the descargas. upper quadrant. Los I see it. The investigadores pattern is encontraron irregular. correos electrónicos Good. cifrados Run entre the Federico y un diagnostics now. We vicepresidente need senior de confirmation. Núcleo, un tal Tomás Guite, Executing que results in detallaban un 30 acuerdo de seconds. compensación vinculado a cada contrato que Núcleo aseguraba utilizando los datos robados de Cumbre These Nova. projections look solid, Federico no but había let's actuado review por the market ideología o analysis. rencor. Había actuado I'll por need the dinero. latest figures by end of day. Los pagos totalizaban poco menos de $3 millones canalizados a través de una empresa fantasma registrada en Delaware. Cuando se presentaron las pruebas a la Junta, Ricardo Amaya convocó una segunda sesión de emergencia. Esta vez, el tono fue diferente. La solicitud de quiebra fue retirada de la mesa. El plan de liquidación fue archivado. El Consejo Legal de Cumbre Nova presentó una medida cautelar inmediata contra Núcleo, citando el robo de secretos comerciales y prácticas competitivas desleales. En 2 semanas, el contrato de defensa federal que Núcleo había ganado, el construido sobre el marco técnico robado de Cumbre Nova, fue suspendido en espera de revisión. En un mes, 2 de los 3 clientes empresariales que habían dejado Cumbre Nova se pusieron en contacto para reabrir negociaciones después de enterarse de que la ventaja de precios de Núcleo se había construido sobre inteligencia robada, no sobre innovación. La empresa no se salvó de la noche a la mañana. Todavía había deudas que reestructurar, confianza que reconstruir y un vacío enorme en el equipo ejecutivo donde una vez estuvo el director de operaciones. Pero la caída libre se había detenido. Cumbre Nova ya no se estaba muriendo. Sangraba, pero estaba en pie. Y por primera vez en más de un año, Elena Montes podía mirar el futuro de su empresa sin ver un precipicio. Pero lo que se quedó con Elena, lo que no pudo dejar de pensar en los días posteriores a que Federico fuera escoltado fuera del edificio, no fue la traición. Ya había comenzado a procesarla, a doblarla en la larga lista de lecciones dolorosas que conlleva dirigir una Thank you empresa for durante joining 2 me décadas. today. Our focus Lo que on se quedó con innovation ella and fue Ricardo collaboration Peña, drives our success. un hombre que había limpiado By su oficina embracing 300 change, we noches al año create durante 3 opportunities for años, growth cuyo and nombre build ya a nunca stronger había future aprendido, cuyo insights. rostro Thank no you había for having me reconocido here entre una today. multitud. I'm Se thrilled to había parado en su discuss how oficina a las innovation 2. and collaboration will shape our 30 de la future. mañana, había visto Together algo we que no can era su create Dranium. responsabilidad y I tomó look una forward to decisión our que puso todo discussion. lo que tenía en riesgo. Thank you for joining me No today. por dinero, It is no an por honor. reconocimiento, We stand no at the porque nadie se lo cusp tonight. pidiera. Let's embrace it Lo together. había hecho porque Our era lo unity correcto and y porque vision will todo drive bien, a pesar de innovation and todo lo que la create vida le había lasting quitado. change. Era el tipo de hombre que no podía apartar Thank you la for mirada de un joining me mar que sabía today. nombrar. It is a privilege to stand Elena before encontró a you. Ricardo un martes Our por la shared noche, vision has 3 brought us semanas to this después del pivotal allanamiento moment. del FBI. Together, we will shape the Estaba en future el with sótano, confidence en el and cuarto de unity. mantenimiento, organizando suministros de limpieza en un estante metálico. Había preguntado a seguridad del edificio dónde podía encontrar al conserje del turno noche asignado a los pisos superiores, y le habían señalado hacia abajo con expresiones confusas. Entró en la habitación sin llamar. Ricardo se dio la vuelta y la vio en el umbral. La directora ejecutiva de la empresa, todavía con su blazer de la reunión que acaba de dejar, mirándolo con una expresión que él no podía descifrar del todo. Elena le dijo que sabía lo que había hecho. Le dijo que había estado despierta esa noche, que había oído la cámara, que lo había visto elegir actuar cuando cada cálculo racional decía que debía alejarse. Ricardo no dijo nada durante un momento. Luego dijo, no lo hice por la empresa. Elena le preguntó qué quería decir. Ricardo miró el estante de suministros de limpieza a su lado y luego de vuelta a ella. Lo hice porque solía ser alguien que entendía esos sistemas, dijo. Y cuando vi lo que había en esa pantalla, no Projections are pude fingir clear. que no lo This is our entendía. best path forward. Ese habría sido un The tipo growth is diferente de impressive, mentira de but las the que ya me risks estaba seem contando a mí understated. mismo. Elena no accounted entendió for what will completamente prove. lo que quería I decir con see. eso, y no insistió en que This explicara. projection shows the En growth we cambio, need. le hizo una oferta. The assumptions for the market entry? Dijo que Cumbre Nova Right estaba here. creando una nueva It's all división accounted interna, for. algo que llamó operaciones Good. de ética e This gives us a integridad. solid base. Su propósito sería monitorear These el figures acceso show a interno a promising datos, trend. señalar anomalías y I garantizar see, que el but tipo what de about the violación que variables? Federico había ejecutado nunca They're pudiera accounted for volver a here. ocurrir. Impressive. Necesitaba a alguien Let's para discuss liderarla. this further. No un I've consultor, reviewed the no un projections. The externo, growth is alguien promising. que entendiera los The sistemas desde efficiency cero, metrics seem alguien que hubiera conservative. demostrado What are que the su juicio risks? podía ser confiable Market cuando volatility nadie is a miraba. factor, but we have contingencies. Le I preguntó agree. a Ricardo Let's si proceed. aceptaría el puesto. Ricardo lo miró durante I've mucho reviewed the tiempo. projections. No Let's dijo que sí de discuss key inmediato. risks. Le Market preguntó si le volatility is ofrecía a el trabajo concern. porque sentía que le debía Agreed. algo. We'll build contingencies Elena for negó that. con la cabeza. Te ofrezco el trabajo porque fuiste la única persona en este edificio que vio la verdad y actuó en consecuencia, dijo,
Todos los demás, incluyéndome a mí, estábamos ciegos o asustados. Tú no Let's fuiste ninguna de align on las these dos cosas. projections. The Ricardo lo metrics pensó on durante page 2 4 días need más. refinement. Luego We'll aceptó. need consensus before Un año proceeding. después, Agreed. Cumbre Nova celebró We'll su adjust. reunión anual en el Good morning, auditorio team. principal de Let's la review planta these baja. Q3 projections. La sala estaba The data llena, shows a ingenieros, 15% increase. vendedores, Any questions? analistas, Yes, could you personal de clarify the apoyo, marketing assumptions? equipo de limpieza, Certainly, it's based on a guardias de 10% seguridad. ad spend increase. Elena Good estaba en el morning. podio Let's con una review the blazer quarterly negra, metrics. sin notas frente a ella. As you see, revenue is La up empresa se había 12%. recuperado. David, Los your ingresos team's estaban impact is aumentando. clear here. El Thank contrato you. de defensa We're building federal on se that había momentum. restablecido. Team, the latest 3 nuevos reports show clientes we need to empresariales adapt habían our firmado en el strategy. último trimestre. We must focus on innovation Núcleo to estaba address bajo these investigación challenges. federal y Federico Silva I esperaba need your juicio input por on 12 these cargos de espionaje projections. corporativo y Thank you fraude all for being electrónico. here. The quarterly Los numbers are números eran promising, buenos. but we must address the Pero supply Elena no chain habló de risks números. immediately. Understood. We Habló can de una reallocate noche. resources from the tech team. Exactly. Les dijo a todos Let's que hace un review año, projections a las and 2 de la enduring clear mañana, oceans. se había sentado So en this su chart oficina shows our fingiendo growth dormir. metrics. Notice Dijo the que lo había uptick hecho here? porque ya no confiaba Yes, en I nadie, see it. What ni en about su the junta, projection? ni en su equipo Good question. The ejecutivo, projection ni is siquiera en sí based on mismo. this trend line. I Quería see probar si la now. integridad todavía existía en algún lugar Look at dentro de this las paredes de spike su in the empresa, metrics o si here. todo lo que había I construido see se it. había The podido de user adentro growth hacia data afuera. supports that. Y luego les Exactly. habló del We hombre need que to había align the entrado con una strategy. fregona y un Agreed. carrito de I'll limpieza adjust y the había visto parameters. algo en su pantalla que la As you can mayoría see, de the las threat personas level en is el medium. edificio, This is due to personas con 5 maestrías, active oficinas incidents. I esquinadas see. y Can we opciones drill o down into the opciones network habían pasado traffic? por alto, Certainly. Watch ignorado this durante graph. The meses. spike here shows the anomaly. Got it. No That's mencionó very a Ricardo clear. directamente. Focus on this anomaly No in era the upper necesario. quadrant. I La see it. mayor The parte de pattern la is empresa ya irregular. conocía la historia para Good. Run the entonces. diagnostics now. Lo We que need dijo en cambio confirmation. fue esto: pasé 23 Executing años results in construyendo 30 esta empresa. seconds. Y casi la pierdo porque creí que las personas que más importaban eran las que tenían These los títulos más projections look grandes. solid, but let's review the Estaba market equivocada. analysis. Los títulos no definen I'll el need the carácter. latest figures by end of El day. carácter define el valor real. La persona que salvó Cumbre Nova no estaba en la sala de juntas. No estaba en el equipo ejecutivo. No estaba en ningún organigrama que yo hubiera visto jamás. Era el hombre que limpiaba mi oficina a las 2 de la mañana, y vio lo que ninguno de nosotros estaba dispuesto a ver. Elena apretó los bordes del podio y dejó que sus ojos recorrieran la sala. Esa noche fingí dormir para probar la integridad de alguien, dijo. Pero la verdad es que él fue quien me despertó a mí. Me despertó del tipo de arrogancia que llega tan silenciosamente que ni siquiera sabes que la llevas. La arrogancia de creer que liderar significa ser la persona más inteligente de la sala cuando en realidad significa ser el que ve el valor en cada persona de la sala. El auditorio estaba en silencio. No el silencio performativo de los eventos corporativos donde la gente espera cortésmente la siguiente diapositiva. Era el silencio real, el que ocurre cuando alguien dice algo que aterriza en un lugar que la gente no esperaba que fuera tocado. Ricardo Peña estaba sentado en la cuarta fila, con un traje gris que todavía se sentía extraño en su cuerpo. No se puso de pie. No saludó con la mano. Simplemente se quedó allí, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando a la mujer en el escenario, que una vez había estado dormida en una silla mientras él trapeaba su piso. Había pasado 3 años siendo invisible. Había pasado 3 años diciéndose que la invisibilidad era suficiente, que mantenerse pequeño y mantenerse a salvo era un intercambio razonable por todo lo que había perdido. Pero sentado en ese Thank you for auditorio, joining me escuchando a today. Elena Montes Our decirle a una focus on sala llena de innovation gente and que la decisión más collaboration importante drives de la our historia de success. Cumbre Nova la había tomado By José embracing con la cámara change, de un we teléfono create a las 2:30 opportunities for de la growth mañana. and build a Ricardo stronger entendió future algo que había insights. estado evitando Thank you for durante mucho having me tiempo. here today. No I'm había thrilled to dejado de ser discuss técnico how de sistemas innovation cuando and compró una collaboration fregona. will shape our future. Solo había dejado de creer que Together we todavía can lo era. create training and I Y look volver a forward to our creerlo, discussion. no porque alguien se lo dijera, Thank you for joining sino me porque se lo había today. demostrado a sí It is mismo en an la oscuridad, honor. We sin stand que at nadie the lo viera. cuts of Fue lo que let's finalmente embrace lo it trajo a together. vuelta. Our unity and Una empresa vision no will se drive salva por la innovation and estrategia. create lasting Se change. salva por las personas que todavía tienen Thank you for integridad joining cuando me las luces today. están It is a apagadas y las privilege to puertas stand cerradas. before you. Our shared Esa vision es la has única brought us to this infraestructura pivotal que nunca moment. falla. Together